¿Cómo están, amigos de BroDBG? Sean bienvenidos a un video en el cual les vamos a platicar todo acerca del PlayStation 5 Pro. Yo soy Asher y estoy acompañado como siempre por mi buen amigo Adro. ¿Cómo están, bandita? Bienvenidos a este nuevo video en donde toca hablar más específico de PlayStation 5 Pro desde nuestra experiencia como usuarios con la consola. No está de más recordarles que ya pueden disfrutar del unboxing aquí en BroDBG con un vistazo al hardware, específicamente de este nuevo modelo de la familia de consolas PlayStation, también a los accesorios que acompañan este lanzamiento. Pero hoy vamos a resolver dudas, vamos a aclarar parte de las especificaciones, el público al que se dirige y más de cómo nos fue con estas pruebas que hicimos en los últimos días. Pues hay también tres características muy importantes que tenemos que mencionar sobre el PlayStation 5 Pro por encima de PlayStation 5 base, y está la GPU mejorada. Claro. Que prácticamente es donde se recarga todas las mejoras que ofrece PlayStation 5 en cuanto a calidad de imagen. Tenemos obviamente el trazado de rayas avanzado, sí, que también es una mejora considerable que se logra gracias a la GPU. Como ya mencionamos, puede ser entre 2 a 3 veces más rápida, sí. Y eso pues obviamente es para muchas personas puede hacer la diferencia a la hora de jugar. Finalmente también tenemos pues el escalado potenciado por la inteligencia artificial, claro, que PlayStation presentó hace pues poco, pero que ahora podemos ver, yo diría casi en su máximo esplendor, sí, dentro de PlayStation 5 Pro, que es el PlayStation Spectral Super Resolution. Super resolución espectral de PlayStation, como es el nombre oficial para nuestra región. Puede ser también el que sea el salto definitivo para la gente que está dudando todavía entre qué modelo adquirir o si saltar de un PlayStation 5 base a un PlayStation 5 Pro. Y es que aquí creo que se complementa con lo que mencionamos, que son la televisión en la que vayan a jugar. Y recuerden que también, si ustedes quieren tener como la experiencia completa del lanzamiento, y con completa me refiero a también instalar una unidad de disco, que esta se vende por separado. Recuerden que esta unidad tiene un precio de lista de 2,949 pesos mexicanos. Obviamente esto si ustedes son consumidores como nosotros en BroDBG, que todavía amamos mucho del formato físico porque mucha de nuestra colección está ahí, y también la biblioteca de PlayStation 4 pues tenemos muchos en formato físico. Creo que esta puede ser una opción que también pueden decidir ustedes cuándo hacer la mejora. Pero claro, pues tienen que tener en cuenta. Además de esto, tenemos el stand vertical, que este stand vertical no está incluido en PlayStation 5 Pro. Esta se vende por separado, tiene un precio de lista de 699 pesos. Ese también es un punto importante. Si bien en el unboxing ya les mostramos las bases horizontales, no está de más que sepan que esta información es relevante para que vean cuánto están también ustedes dispuestos a invertir, al menos en la consola de lanzamiento. Sí, también vimos algunas sorpresitas que tienen que ver con esos specs que supimos de último momento. Como bien dijo Adro, la RAM, también la fuente de poder es un poquito más alta que la del PlayStation 5 base. Sí. Y algo que ya sabíamos y que fue súper bienvenido es el almacenamiento de estado sólido, el cual tuvo un incremento del doble, ¿no? Ese yo creo que es uno de los apartados más importantes, destacables, porque sé que muchos jugadores lo agradecimos y muchos lo van a agradecer. Recordemos que en el modelo base podías tú hacer la instalación ya sea con un SSD externo o con un M2 de forma interna, que en mi caso fue lo que yo hice, pero ahora que este sea el punto de partida también puede ser algo que es diferencial para muchos consumidores. También hablando del doble, fíjense que el PlayStation 5 Pro está casi al doble de lo que cuesta un PlayStation 5 normal. Y es por eso que en este momento hacemos de nuevo el hincapié en el tema de que dependiendo del setup en el que tú juegues, lo más probable es que un PlayStation 5 Slim o un PlayStation 5 de lanzamiento como el que tengo aquí mío sea suficiente para pues jugar y tener toda la experiencia PlayStation. Entonces en este video nos vamos a enfocar a qué cosas hacen especial al PlayStation 5 Pro, pero dejamos claro que por la mitad del precio de lo que cuesta el PlayStation 5 Pro puedes ya tener la mayoría de la experiencia. Sí, sobre todo porque al día de hoy PlayStation 5 Slim, que es como el modelo más popular y que se está moviendo más recientemente, tiene un precio de lista de 9,900 pesos mexicanos, para que ustedes ahí también lo tengan sobre la mesa. Es una gran opción con la que tienen acceso a esta librería y más, pero no está de más que ahora sí podamos hacer esta distinción para que puedan notar también lo que hace especial, como tú mencionas, al PlayStation 5 Pro.
Claro que sí. Ahora, en temas de hardware, en temas de cómo se ve, cómo se siente, los invitamos a ver el unboxing que le hicimos al hardware, donde mostramos con estas tomas bonitas de Folky, lo rotamos, lo vimos, nos gusta mucho. Sí. De hecho, está padrísimo este distintivo de que sean estas 3 líneas las que acompañan la serie, el modelo Pro. Creemos que es una opción que no llega a reemplazar el PlayStation 5 base. Entendamos que esta versión Pro solo equivale a un porcentaje pequeño de la base instalada total. Es decir, la mayoría de personas que juegan PlayStation 5 lo van a seguir jugando en un PlayStation 5 Slim o en un PlayStation 5 base. Esta opción únicamente es para todos aquellos que, como bien dijo Adro en el unboxing, quieren un poquito más, o tal vez tienen esa lana ahí, o tal vez quieren sacarle provecho a su display, pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante en temas con recomendaciones de qué teles son las mejores para sacarle jugo a su PlayStation 5 Pro. Y también decirles que aunque tiene un GPU más grande, la verdad es que no es una solución que aplique para todo, sobre todo porque dependiendo del juego, hay algunos motores gráficos que se recargan más en el CPU, algunos se recargan más en el GPU, pero en su mayoría lo que esto significa es que van a tener ustedes un mejor rendimiento. ¿Por qué me importaría el rendimiento? Porque creo que pasar de 30 a 60 cuadros, en ambos modos hay maneras de hacerlo correcto. Sobre todo puedes hacer 30 cuadros y si los haces estables, tiene el jugador una experiencia que es bastante suave. Pero 60 cuadros, 120 cuadros, cuando empezamos a hablar ya de eso, la respuesta que tiene uno en el input, en el control, en el DualSense, es algo que para los videojuegos es algo que se siente mucho mejor, se siente mucho más responsivo. Y también en estas Big Three que menciona PlayStation, pues están apostando por diferentes prioridades dependiendo del videojuego. También, por ejemplo, Hogwarts Legacy es un título que a mí me abrió los ojos respecto a qué tan diferente puede ser el trazado de rayos, sobre todo porque el trazado de rayos, el ray tracing que tanto escuchamos y que de repente tiene unas connotaciones negativas de personas que lo consideran tanto necesario como innecesario, creo que lo más cool de esta tecnología es la capacidad de simular la luz de una manera mucho más natural que se parece a nuestra realidad, ¿no? Es decir, cómo rebota la luz sobre los objetos. En el tema de calidad de imagen, la resolución puede incrementar. Y es decir, pueden ustedes jugar cosas como Gran Turismo 7 o el juego de la Fórmula 1, sí, en el cual inclusive puedes tener señales 8K para displays compatibles. Sabemos que es una completa minoría los que actualmente manejan displays 8K, por más que están disponibles desde hace años, la gente no los ha adoptado como una gran mayoría, ¿no? Entonces la mayoría de displays que venden hoy en día son 4K HDR y algunos tienen variable refresh rate. Esto lo que más ayuda es que probablemente deja la responsabilidad al display de acomodar los cuadros que avienta la consola de tal manera que el usuario tiene una experiencia suave en la cual no nota nada, ¿no? Y en ocasiones es curioso porque 40 cuadros podría verse igual de suave o mejor que 60 cuadros dependiendo del televisor que tengan, ¿no? Obviamente aquí, ya que entramos en el tema de los televisores, creo que esa es una de las jugadas pues más importantes y prácticamente puede ser hasta el 50% de la experiencia de PlayStation 5 Pro, porque también tener el monitor o la televisión adecuada puede hacer que la experiencia finalmente se sienta sólida y completa, y también entendemos que de inicio para muchos puede comunicar ruido, y eso es lo que queremos aclarar aquí, porque nosotros tenemos recomendaciones para las personas que tal vez no tienen todavía esa televisión y que probablemente quieran empezar por ahí antes de saltar a PlayStation 5 Pro. Sí, de hecho creo que esa es la pregunta más importante y en la que se pueden responder ustedes mismos si el PlayStation 5 Pro es algo atractivo para el caso específico de ustedes. Si tienen una pantalla 1080p, nosotros recomendamos saltarse el PlayStation 5 Pro, mantener su PlayStation 5 y tal vez invertir en un televisor. Nosotros recomendamos muchísimo de Sony. Tenemos la serie X90L,
tenemos la X77 o todas las de la serie Bravia. Son excelentes televisiones con diferentes presupuestos, unas más caras que otras, pero la gran verdad es que en su mayoría todos estos modelos actuales son modelos que incluyen Variable Refresh Rate, 4K de resolución y también HDR, ¿no? Exacto. Entonces, en esos monitores es donde más va a notar uno la diferencia. Ya después puede irse uno más específico en temas de OLED o no OLED, sobre todo porque en temas de color a mucha gente le gusta que los negros, lo más oscuro, siempre se vea completamente oscuro y no se vea gris. Hay personas a las que ese tipo de cosas no les molestan tanto y entonces por eso es que recomendamos toda esta diferente gama de presupuestos de estas teles y los invitamos a que antes de hacer el gasto del doble de lo que cuesta un PlayStation 5 Slim, mejor tal vez en estas fechas inviertan en un monitor, porque créanme, una vez que uno ve en persona Variable Refresh Rate, van a hasta estar confundidos si están viendo 60 cuadros o si realmente están viendo 40 cuadros utilizando VRR, ¿no? Dicho esto, pues obviamente también me gustaría destacar el tema de los juegos. Partiendo de que ya tal vez tengan el setup completo, quisieran ahora saber qué juegos pueden sacarle provecho día 1 de lanzamiento. Sí hay una lista de grandes títulos que ya tienen algunas especificaciones. Asher ya les explicó un poco de Hogwarts Legacy. Ahorita nos vamos a clavar en algunos de los más destacables, pero yo quiero enlistarlos, los que ya tienen todos estos parches disponibles desde su lanzamiento ya de esta consola, para que ustedes, si tienen este juego y quieran dar el salto a esta versión, diría yo, mejorada, puedan hacerlo. Sobre todo first parties. Exactamente. Muchos de estos juegos ya están disponibles también en el mercado para que también no haya como duda de si esto lo veremos a futuro. Alan Wake 2, Demon's Souls, el juego de la Fórmula 1 2024, Final Fantasy VII Rebirth, que es uno también de los logros más impresionantes que tiene PlayStation 5 Pro, Gran Turismo 7, que también ya mencionamos aquí como uno de los títulos más destacables y que mejor aprovechan el hardware de la consola, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel's Spider-Man 2, No Man's Sky, Ratchet & Clank Rift Apart, Resident Evil 4, Star Wars Jedi Survivor, The First Descendant, The Last of Us Part 1, Part 2 Remastered y muchos otros por confirmar. Además de esto, hay una característica muy importante que también quiero que tomen en cuenta. PlayStation 5 Pro incluye el Game Boost, que este Game Boost se refiere a que una biblioteca de aproximadamente 8500 juegos de PlayStation 4 también reciben mejoras sustanciales en PlayStation 5. Claro. Que muchas de estas están relacionadas con la calidad de imagen. Claro, de hecho en este video estamos haciendo el ejemplo con Bloodborne porque sabemos que es un título que actualmente al momento de estar grabando esto es exclusivo de esta plataforma y que para darles una idea de lo que puede hacer este Boost Mode, aunque en el futuro pueda variar entre ejemplo y ejemplo, entre juego y juego, algo que está muy cool de este modo es que pueden ver un algoritmo que básicamente suaviza menús. Podemos ver también una calidad de imagen que podría mejorar mucho la resolución o en ocasiones hasta el rendimiento, pero eso depende caso por caso. O sea, esta es una opción que simplemente prende uno desde el menú y que curiosamente puede uno prender y apagar para notar diferencias. Nosotros hicimos precisamente eso y podemos ver una mejora considerable. No es como que mágicamente Bloodborne corra a 4K, pero sí, genuinamente podemos tener una imagen con mucha más calidad. Exactamente. Y además de esto, pues hay juegos, ya hablando un poco más en específico, que son probablemente los más destacables. Uno de ellos está dentro de la saga Horizon. Sí, el primer juego que puse fue Horizon Forbidden West y específicamente el DLC Burning Shores, que es exclusivo de PlayStation 5. Recordemos que Forbidden West es un título cross-gen, es un título desarrollado tanto para PlayStation 4 como PlayStation 5, pero Burning Shores tiene la cualidad de únicamente estar disponible para consolas PlayStation 5 y permítanme decirles que en el tema de cómo PlayStation ha abordado los diferentes modos,
todo tiene que ver con la terminación Pro. Es decir, fidelidad Pro, rendimiento Pro y casi siempre PlayStation sugiere, el modo que sugieren es el modo rendimiento, debido a que más del 70% de usuarios de PlayStation 5 prefieren tener más cuadros por segundo que apostar por calidad de imagen, que sería tener más resolución. Eso ya es una decisión muy personal, ya ustedes sabrán qué es lo que más les importa, si resolución o rendimiento, pero se supone que el PlayStation 5 Pro lo que hace es tratar de hacer la brecha entre estos dos compromisos más chica posible. Es decir, tal vez tengo el modo gráfico que tenía en el PlayStation 5 Slim y lo tengo con el rendimiento que tendría utilizando esa opción. Y tienes lo mejor de dos mundos, ¿no? Y Horizon es probablemente el mejor exponente de justo de esta brecha. Horizon yo lo pondría como uno de los mejores ejemplos, tanto en su versión de Zero Dawn Remaster, que salió hace poquito, y Forbidden West. Claro. También decirles que, por ejemplo, al utilizar un monitor compatible, tener Variable Refresh Rate te permite tener lo mejor de lo mejor. Es decir, tener el modo de calidad más alto y la consola avienta esos 40 cuadros o avienta más, avienta lo que pueda, y el monitor se hace responsable de estar aventando algo que nosotros como usuarios percibimos como suave, percibimos como 60 cuadros. Entonces, eso es algo que nosotros no podemos capturar, pero lo que sí pudimos hacer es grabando con un teléfono a 60 cuadros, como para darles una idea de más o menos qué tan suave es el modo con Variable Refresh Rate. Al mismo tiempo, lo que sí pudimos capturar es tanto el modo gráfico, que sería el modo fidelidad, como el modo rendimiento. Entonces, en modo rendimiento se apuesta por 60 cuadros, en modo fidelidad se apuesta por 30, pero con una calidad de imagen, con una resolución mucho más alta. También, nada más mencionar Guerrilla. Si hablamos de Forbidden West, recordemos que ellos tenían otras soluciones desde el PlayStation 4 Pro, en el cual tenían este escalado a través de checkerboard, y verlo a través de las diferentes opciones que ahora tiene el PlayStation Spectral Super Resolution, pues también son saltos agigantados en temas de qué tan impresionante se puede ver, ¿no? Y otro de esos impresionantes que tú mencionas está Marvel's Spider-Man 2, que al igual como nosotros mencionamos aquí, estos modos Pro son muy importantes que los tengan en cuenta, porque también, y para evitarles confusiones, estas modalidades gráficas aparecen solamente cuando están ejecutando el juego en PlayStation 5 Pro. Entonces también, si ustedes tienen un modelo base, no se preocupen, no tienen por qué atormentarse con esto. En el caso de Marvel's Spider-Man 2, el modo Performance Pro, que es probablemente el mejor y el más recomendado para la gran mayoría de jugadores, es uno de los grandes exponentes del potencial de la consola, porque Spider-Man 2, con todas las cualidades del modo gráfico a 60 cuadros por segundo, también puede dar una experiencia muy distinta, trazado de rayos en todos los aspectos, desde el agua hasta los interiores de las habitaciones. Sobre todo, hay algo que destaca mucho en juegos como Spider-Man, porque ya lo mencionamos, depende mucho del juego, son estas vistas de todos los paisajes, porque ustedes saben, es un juego que destaca mucho por su densidad de la ciudad y obviamente por los edificios, los reflejos que puede haber en los edificios, y este modo es probablemente uno de los más impresionantes en cuanto a la distancia de dibujo, la profundidad de campo que también tiene en Spider-Man. Obviamente existe el modo de Fidelity Pro, que es el de la calidad, el que prioriza los gráficos, pero nosotros sí encontramos una experiencia muy distinta al probar Performance Pro, y yo creo que probablemente también los jugadores que se animen por este modelo encuentren un juego muy distinto. También, ojo, para quienes tengan un PlayStation base o un PlayStation Slim, los modos de Variable Refresh Rate también están incluidos en algunos de estos títulos. Es decir, si tú tienes un display compatible con este modo, ustedes pueden ya desde su PlayStation 5 normal disfrutar de todos los beneficios que tiene dejar la responsabilidad al monitor, ¿no? Entonces, lo único que sucede en estos casos es que el PlayStation 5 Pro no depende tanto de que tu display tenga eso, y simplemente si tú le dices 60 te va a aventar los 60, ¿no? Y te los va a aventar a una resolución mayor
de lo que hacía el PlayStation 5 normal. Spider-Man es uno de los mejores casos que ustedes pueden ver. Es un juego que cuando lo estamos jugando a estos cuadros, puedes sentir una respuesta impresionante. Sí. Puedes ver un título que está hecho a la medida de esta plataforma y que creo que es de los que más sacan provecho al PlayStation 5, ¿no? Lo mismo sucede con otro de los ejemplos y uno de las banderas más importantes también de PlayStation 5 Pro, Ratchet & Clank Rift Apart. También es uno de los mejores exponentes de este Performance Pro, este modo gráfico, porque mantiene de igual manera los 60 cuadros por segundo sin sacrificar calidad de gráficos. Claro. Además del trazado de rayos acelerado, como ya mencionamos, y esto está de más, pero también hacer hincapié se logra gracias a PSSR. Obviamente esta tecnología es uno de los apartados más importantes de PlayStation 5 Pro y por algo queremos hacer hincapié en esto. Por eso también es uno de los Big Three, como mencionamos al principio, para PlayStation. Es uno de las 3 cualidades más importantes y porque lo van a estar escuchando de forma recurrente en los siguientes modos gráficos y seguramente en nuevas actualizaciones de otros juegos. Sí, les sorprendería que, por ejemplo, si viéramos 2 imágenes de Ratchet & Clank Rift Apart, lo que está haciendo este PlayStation Spectral Super Resolution es que está dando una resolución nativa de 1440p y le escala a 4K. Si nosotros viéramos la imagen y la comparáramos con decir Ratchet & Clank corriendo en 4K con Temporal Anti-Aliasing, estaríamos viendo 2 resultados muy similares. O sea, no estoy diciendo que no pueda uno distinguir si los ven a través de un zoom con lupa, pero lo que les estoy diciendo es a distancia podría ser virtualmente imposible de distinguir ambos casos. Entonces, dependiendo del developer, ustedes van a ver que Insomniac utiliza el PlayStation 5 Pro de algunas maneras. Claro. Naughty Dog, que ahorita Adro va a hablar de algunos de sus títulos, las utiliza de otras. Pero es bien interesante ver cómo cada desarrollador explota estas características que tiene este nuevo hardware y cómo le dan preferencia ellos a diferentes cosas, ¿no? Y es por eso que puede sonar mareador como tantas opciones, pero al final del día creo que PlayStation entiende que el modo rendimiento es donde los jugadores casi les tiene que dar el modo default. Sí, y eso está pasando justo como tú mencionas con Naughty Dog. Y pasemos a estos 2 de sus títulos ahorita que son con los que están obviamente hablando de esta tecnología y estos cambios. The Last of Us Part 1 y The Last of Us Part 2 Remastered, también ambos para PlayStation 5. Y hay una anotación importante ahí que tienen que tomar en cuenta. Gracias a PSSR logran escalar a 4K porque también el juego renderiza de manera nativa en 1440p. Entonces este es otro de los exponentes, por eso les dije, van a escuchar mucho PSSR porque este hardware y el software parecieran justo están hechos a la medida para explotar tanto ambos potenciales. Entonces ténganlo mucho en cuenta a la hora de decidir, porque ya les mencionamos, la experiencia base la tienen en un PlayStation 5, en un PlayStation 5 Slim, pero PSSR puede ser el game changer para muchos de ustedes. También mencionar que estos nuevos cambios dentro de Last of Us, tanto Part 1 como Part 2, mantiene los 60 cuadros por segundo. Estos modos en estos juegos solamente son denominados Pro. Es un modo que ustedes pueden activar a la hora de jugar y que está disponible en PlayStation 5 Pro. También nuestros amigos de Polyphony Digital habían hecho casi un tech demo del PlayStation 5 cuando en Gran Turismo 7, cuando estabas en los replays, podías tener Ray Tracing a 30 cuadros con Motion Blur en todas las repeticiones. En este caso, algo muy interesante es que ustedes pueden tener ese trazado de rayos, pero en gameplay. Entonces, cuando hablamos de carros, pues las superficies, todas las superficies que tienen los carros y la manera en que reflejan tanto el entorno como otros vehículos, creo que es algo muy impresionante. Creo que el Gran Turismo 7 es el demo para enseñarle a tu papá qué tanto han avanzado los videojuegos. Creo que ese es cuando yo lo estaba viendo, qué fino es Gran Turismo 7 y qué bonito es cómo te recibe el juego, la música que te pone y verlo ahora con estas posibilidades del PlayStation 5 Pro.
es algo que sí te puede dejar boquiabierto a cualquiera, ¿no? Es una muestra de tecnología muy impresionante que, como ya mencionamos, también lograrlo desde un hardware como el PlayStation 5 Pro también denota pues un logro técnico bastante avanzado. Volvemos a hacer hincapié en esto, dependerá mucho del estudio. Alan Wake es otro de estos ejemplos importantes. ¿Por qué? Porque Alan Wake también se recarga mucho en PSSR para mejorar la experiencia de para priorizar más bien la calidad de imagen de Alan Wake 2. La resolución no incrementa considerablemente, se respalda mucho en el uso de PSSR para dar soporte a un mejor trazado de rayos, a mejorar la iluminación volumétrica y también ser más preciso en el tema de las sombras. Entonces, claro, como ya les mencionamos, ténganlo mucho en cuenta porque los parches, dependiendo del juego, cambiarán y los objetivos que tenían los estudios para con los usuarios. Sí, al igual que como hizo Remedy en el tema que menciona Adro de Alan Wake 2, Portkey Games en Hogwarts Legacy, a nosotros como vimos el anuncio del PlayStation 5 Pro nos sorprendió mucho que estaban hablando de rendimiento y estábamos viendo varios juegos a 60 cuadros y de repente, ¡pum!, vimos Hogwarts Legacy corriendo a 30 y dijimos, ¿por qué estás enseñando a 30? Pero una vez que tienes este demo de trazado de rayos como es Hogwarts Legacy, puedes entender perfectamente cómo mucha gente considera, por ejemplo, 30 cuadros como un pecado. Pero yo creo que si los desarrolladores optan por apostar por una visión cinemática que realmente tenga la luz actuando de la manera que está simulando Hogwarts Legacy, creo que es completamente válido siempre y cuando el frame pacing se mantenga pues muy estable, ¿no? O sea, cuando la gente tiene más problemas con 30 cuadros, en su mayoría tiene que ver con la cadencia con la que lo hace. Entonces, muchas veces de inmediato, inclusive Mark Cerny se refirió a 30 cuadros como choppy, cuando realmente es como, pues no necesariamente, ¿no? 30 cuadros puede ser una experiencia bastante suficiente siempre y cuando la periodicidad y la cadencia de cuadros sea suave y adecuada y el usuario, uno no tenga como tanto problema con eso. Y probablemente Hogwarts Legacy es uno de los mejores exponentes del trazado de rayos. A mí se me hizo impresionante, sobre todo también en áreas oscuras como estas mazmorras, donde un simple hechizo de iluminación como Lumos puede cambiar por completo la experiencia, porque como ya mencionamos, gracias a PSSR también tienes la prioridad en el trazado de rayos, sobre todo para cambiar pues drásticamente la imagen que tú estás viendo en tu televisor. Sí, eso es bien importante que menciona Adro, y digo, vamos a pasar ya casi a la experiencia que tuvimos nosotros al probar el PlayStation 5 Pro, pero la manera en que funciona la luz cuando se utiliza el trazado de rayos en muchas ocasiones requiere de oscuridad absoluta, y eso significa que en muchas ocasiones algunos podemos percibir como el juego como muy oscuro, pero realmente es la luz actuando de la manera correcta que debería actuar, ¿no? Entonces, de repente hay imágenes de Hogwarts Legacy, hay imágenes de Horizon Forbidden West o del remaster de Zero Dawn, en los cuales puedes decir, eso se ve fotorrealista, ¿no? Es como, es una imagen que tú podrías decir, es una fotografía. Y creo que eso está padrísimo. Es un avance considerable en temas de videojuegos. Habrá personas a las que les importe mucho. Hay otras personas que dicen, no, a mí dame rendimiento y lo que más me importa son los cuadros. Lo chido es que siempre ustedes van a tener la opción. Esa es una de los puntos que no queremos que dejen a un lado. Ustedes tienen la opción al final de esto. Quisiera por último hablar de un juego muy esperado, muy espectacular, y que sabíamos que ustedes también tenían duda y que nosotros también quedamos muy sorprendidos con el resultado. Final Fantasy VII Rebirth en PlayStation 5 Pro estrena su modo llamado Versatilidad, que con esto da una prioridad a estabilizarlo a 60 cuadros por segundo y hacer una experiencia menos tropezada, porque sabemos y nosotros lo destacamos aquí en su momento hablando del juego, que si bien la experiencia no es mala en un PlayStation 5 base, sí podría ser mejor. Ahora el modo versatilidad nos acerca mucho a esta experiencia completa gracias a la implementación de PSSR, que obviamente esto es lo que ayuda mucho a que se mantenga estable en los 60 cuadros por segundo con una experiencia más fluida, y que este modo pues solamente está disponible en PlayStation 5 Pro. Sí, creo que Final Fantasy VII Rebirth es uno de los ejemplos probablemente que más diferentes son.
Sobre todo en el sentido de que Square Enix en este caso apuesta por en muchas ocasiones también incrementar el LOD o Level of Detail, que es básicamente qué tan detallados se ven los objetos y la geometría dentro del juego. Entonces, no quisiera decir que en PlayStation 5 base Final Fantasy VII Rebirth se vea mal, pero sí puedo decir que en PlayStation 5 Pro se ve considerablemente mejor en resolución, en rendimiento y en el detalle que tienen todo el entorno. Entonces es uno de los mejores ejemplos, pero también se siente que es uno de los más hechos a la medida. Sí. Entonces ustedes pueden tener la experiencia de Rebirth en cualquiera de los dos hardwares, pero créanme que en un display correcto, la verdad es que Final Fantasy VII Rebirth es uno de los juegos más hermosos que existen en el planeta. Así es, nosotros ya también les mencionamos aquí, hay una lista de poco más de 50 juegos que reciben las mejoras de día 1. Nosotros pueden ver aquí algunos sobre la mesa, nosotros ya mencionamos los que van a destacar y que probablemente ustedes puedan aprovechar mejor con la consola. También seguirán llegando nuevas actualizaciones que nosotros le daremos más adelante, pero de primera instancia, a gusto personal, a opinión personal, para mí el salto pues valió totalmente la pena. Claro. Pero obviamente sí quiero aclarar que depende de muchas cosas. ¿En qué aspecto? Gracias a desde la televisión, que ese es un punto importante, porque sí puedo ser muy sincero en ese aspecto, que yo también, si estuviera en otra posición, daría una prioridad a una televisión, a un monitor adecuado antes de saltar a PlayStation 5 Claro. Pro. Y eso quiero que lo tomen mucho en cuenta, porque al final puede también, pues ustedes... Vaya, puede ser un punto importante darle prioridad a algo. Yo en este caso se acomodaron muchas cosas para poder decir que sí valió la pena, pero Sí. obviamente dependerá del tipo de usuario. También Adro y yo jugamos en PCs de gama alta y la gran verdad es que yo no pensé que lo que fuera a ver en el PlayStation 5 Pro fuera a sorprenderme tanto como lo hizo el ya tenerlo en nuestras manos y el haberlo probado durante varios días. Miren, Tierrita y yo Importantísimo. no hicimos algo responsable que hizo nuestro amigo Adro, que fue incrementar el almacenamiento con una SSD externa, ¿no? Adro ya había gozado de las mieles que tiene tener 2 teras extras. Uh-huh. Yo que estoy entrando y que estoy estrenando el PlayStation 5 Pro con 2 teras, que es al final te quedan como 1.8, ¿no? Ajá, más o menos. Aproximadamente es 1.8. Le caben todos los juegos que yo quiero y antes siempre era como el compromiso de tiene que salir uno para entrar otro, ¿no? O tiene que salir 3 para entrar uno que pesa mucho. Y en este caso, al momento de estar grabando esto, no he llenado todavía mi PlayStation 5 Pro. Y déjenme decirles que la cantidad de juegos que le caben, ya de por sí, para mí, y creo que también para el buen Tierrita, sí, ya es como razón suficiente sí, para hacerse de un PlayStation 5 Pro. Obviamente, puedes hacerlo considerablemente con menos lana si aplicas la de Adro, ¿no? Sí, o sea, puede ser también de una forma externa o pues puede ser instalando el M2. Pero por ejemplo, yo tengo una duda. Yo, como ya mencioné, yo tuve mi PlayStation 5 con un M2 instalado para tener los 2 teras. A la hora de transferir mi información, mis juegos, ¿con qué me puedo encontrar? Ahí les va. Transferir es facilísimo. Lo pueden hacer wireless, o sea, sin cables. O lo pueden hacer como yo lo hice, que es conectas 2 Ethernets al mismo modem router y los prenden los dos con 2 diferentes displays y los transfieren. Transferirlo es tan fácil como ir a la configuración, decir que quieres transferir uno a otro. Si las dos están en los firmwares más actualizados, simplemente va a empezar a hacerlo. Va a decirte, aquí está el otro PlayStation, ya lo encontré, ¿quieres que me traiga todo hacia acá? Y le dices, sí. Ahora, lo que yo hice en este caso es no transferir completa todos mis juegos. Lo que hice fue solo transferir la configuración, mis save files y mis capturas y demás. Los juegos no los transferí porque iba a tardarse considerablemente más. Este proceso de solo transferir mis save files y demás tomó alrededor de media hora y si ustedes quisieran pasar sus juegos y demás, recuerden, no pueden pasar los que están en una memoria externa, entonces solo pasarían los juegos que están instalados en el PlayStation 5 en la memoria interna y tardaría un poquito más. El proceso, dependiendo del setup que ustedes tengan,
podría tardar entre 3 horas, 2 horas o hasta más, ¿no? O sea, dependiendo de cómo está ahí en su hogar, si están separadas las consolas. O sea, depende de un montón de cosas. Lo que yo hice, repito, es solo pasar configuración, save files, capturas y empecé a bajar los juegos otra vez. Okay. Como para empezar desde cero, como para no marearme tanto, sí. ¿no? Ajá. Y que probablemente también, seguro ustedes se van a sentir más cómodos ahí porque creo que puede ser un buen punto de partida con un hardware nuevo. Entonces ahí ya estamos, con almacenamiento 2 teras. Increíble. Rápidamente empecé a jugar. Trae un DualSense completamente nuevo, que es el DualSense normal. También ustedes pueden optar por tener un DualSense Edge. Yo así lo juego. Y también últimamente se ha redimido un periférico que de inicio genuinamente me parecía ser como poca cosa, pero ahora que actualmente estoy reseñando Dragon Quest 3 y que tienes la experiencia de un videojuego que no depende tanto del input lag, Claro. jugarlo desde mi cama en el PlayStation Portal ha sido una mejoría considerable a un juego que requiera mucho. Por ejemplo, Fortnite, pues yo creo que sí estás en desventaja si lo juegas probablemente con el input lag. Pero como un RPG, pues es un RPG impecable, ¿no? O sea, todo muy bien. Que si me dice la gente que si corre mejor el PlayStation Portal con el PlayStation 5 Pro, no. Simplemente pues se ve en la calidad que está tu PlayStation 5 Pro a la resolución streameada que está mandando a tu Portal. Ok, que también ahorita mencionaste un punto importante. PlayStation 5 Pro ya incluye Wi-Fi 7, que esto obviamente también dependerá de pues qué regiones lo tengan este estándar disponible, pero también testarlo en sus posibilidades también mejorará considerablemente la conexión gracias a esta tecnología que ahora está en su punto más actualizado. Sí, ojalá y PlayStation en el futuro haga no depender del entorno, de tener un router o un modem para comunicarse entre estas dos plataformas y tal vez haga una comunicación directa que reduzca considerablemente el input lag, ¿no? Oye, y anotar que PlayStation 5 Pro también incluye Astro's Playroom, que pues ya viene, es un software de lanzamiento en todas las consolas PlayStation 5, desde el base, el Slim, ahora PlayStation 5 Pro, para que también, tengan claro que tienen desde el día 1, mientras tal vez transfieren ustedes su información, ya tienen algo que empezar o que pueden empezar a jugar. Sí. También. Pero nuestra percepción, nuestras primeras impresiones han sido súper favorables. Sí. Para mí jugar con Variable Refresh Rate ha sido lo máximo. Es creo que la versión más óptima de jugar PlayStation 5, ya sea desde el base o desde el Pro. Pero también estos modos rendimiento pues me dejan boquiabierto, inclusive a nosotros que tenemos PCs de gama alta, ¿no? Sí, sobre todo porque, por ejemplo, en mi experiencia, algo que a mí me deja muy contento de PlayStation 5 Pro es el tema que yo he destacado desde un principio aquí en BroDBG y en otros videos de PlayStation, con el tema de las consolas. Esta posibilidad de tener un hardware dedicado con una configuración ya establecida o recomendada tanto por los desarrolladores como por los estándares de la consola, a mí me funcionan muy bien, me facilitan mucho. ¿Por qué? Porque en el entorno en el que juego con mi televisor dedicado a la consola me hacen sentir con una experiencia en la que es conectar, elegir el modo, ahora con estas nuevas opciones, y empezar a jugar. Con una visión, como ya destaqué, desde el autor, y que yo puedo experimentar. Si bien jugamos también en PC, y eso tiene otras ventajas y otras virtudes, por supuesto, yo no quiero hacer menos lo que puede ofrecer PlayStation 5 Pro, que como lo mencionábamos en el unboxing, es para los jugadores que quieren un poquito más. Esto no viene a sustituir el PlayStation 5 y eso sí queda muy claro desde la primera experiencia. Sí, son muchos juegos first party los que destacan ahorita y que sacan provecho, pero esos juegos para mí ahorita han sido un display técnico excepcional, que la verdad, pues yo ahorita estoy contento. Estoy muy emocionado con lo que están logrando y con lo que me hace pensar justo que estábamos jugando, que era como una versión en la que decías, creo que pueden un poco más. Y hoy en PlayStation 5 Pro así se siente. Vamos viendo, obviamente, con el paso de las siguientes actualizaciones, pues hasta dónde podemos llegar. Creo que lo resumió perfecto Adro. Me emociona también en el futuro ver que nos den más parches para juegos ya existentes en los cuales tengamos unas mejoras considerables, pero ya de por sí considero que es una máquina muy suficiente. Muy capaz, sobre todo, y que simplemente
ya mencionamos, mejora la experiencia base y cumple con los jugadores que quieren un poquito más de opciones y unas opciones un poquito más ambiciosas. Vaya, no nos hagamos de la vista gorda con esto. Eso es lo que es el PlayStation 5 Pro. Si ustedes tienen el base, están ahí, ya están dentro, van a poder disfrutar de todas estas experiencias sin limitarse. Simplemente es un brazo más para los que tienen este entorno controlado, este entorno que pueda sacar mucha de la experiencia o la experiencia completa de lo que se busca con PlayStation 5 Pro. Obviamente ya les platicamos de accesorios, que también esto es importante que lo tomen en cuenta porque sabemos el gasto que representa si quieren tener todo de lanzamiento, pero también pueden hacer estos upgrades de forma modular. Este solo es un modelo de media generación, ya veremos en el futuro realmente cómo es el PlayStation 6, ¿no? O sea, efectivamente, y para resumir, nada más quisiera cerrar también con un recordatorio de los precios. Lanzamiento 19,299 pesos mexicanos, el PlayStation 5 Pro sin la unidad de disco. La unidad de disco tiene un precio de lista de 2,949 pesos mexicanos y el stand vertical 699 pesos mexicanos. Así que ahí está, esperamos haber ayudado a resolver muchas de las dudas que tenían y que nosotros también pudimos aclarar con esta experiencia completa alrededor de PlayStation 5 Pro. Ya veremos hasta dónde podemos extender el potencial de la consola, pero ahora es este salto a la mitad, por así decirlo. No estamos en la siguiente generación, no estamos ni cerca de lo que será un siguiente PlayStation, simplemente es un hardware más con nuevas opciones y especificaciones técnicas para los jugadores que tienen el entorno o que buscan completar un entorno adecuado para sacar todo el potencial de la consola. No lo podría haber dicho mejor. Nos prolongamos un poquito, pero la verdad es que detallamos todo lo que queríamos hablar. Sí. Entonces, muchísimas gracias, Adro. A ustedes, bandita, esperamos que les sirva mucho este video. Seguiremos nosotros haciendo contenido de PlayStation 5 Pro. Chequen el unboxing. También vamos a tener vamos a atender sus dudas en los comentarios y en siguientes programas, porque sabemos que esto nos va a dar mucho de qué más hablar. Pero por ahora, esta es la información más importante que queríamos hacerles llegar hasta ustedes, los usuarios. Claro que sí, y ahora ya lo saben. Para más acerca del PlayStation 5 Pro, no busquen más, ya que todo está aquí en Bro de BG. Yo soy Asher y por supuesto, Fonalao.